Problema que se provocó, tenemos uno de la juventud más famoso que quería resolver el problema, que se cayó en ese momento, que nosotros tomamos un minuto a su nombre. Maquil Noel. Ahora estamos dispuestos para empezar la encuentro, pero condición que nosotros exigimos para nosotros como naciones, el síndico de Dajabón como hermano pueblo, para pedir una excusa delante de la Cámara, porque si él decía que nosotros no somos pueblo, no somos naciones, no somos nada, somos muertos de hambre, y nosotros ningún momento nos va a faltar respeto a un civil dominicano, porque somos humanos, somos gente como ellos. Y además las autoridades dominicanas nunca no pueden decir que autoridad haitiana falta respeto a ellos. En ese sentido, señor el síndico, al nombre del pueblo haitiano, para empezar en este encuentro, nosotros queremos que tú pedir excusa pública, por favor. Cuando ustedes dicen que yo tengo que pedir excusa, yo no veo por qué tengo que pedir excusa. En ningún momento nosotros le hemos faltado el respeto al pueblo haitiano. Yo quisiera que ustedes enseñen el video donde yo lo envié a ustedes. Cuando ustedes dicen que yo he dicho que los haitianos son muertos de hambre, ¿dónde el alcalde dijo esa palabra? Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Eso lo dijimos, con el tema migratorio, porque es una política de nuestro gobierno, y no podemos ligar el comercio con el tema migratorio. República Dominicana es un país soberano, es un país libre, y tiene derecho a recibir a quien ellos entiendan, siempre y cuando se les guarde respeto. Nosotros no tenemos que pedir disculpas porque no le hemos faltado el respeto a Haití. A las autoridades militares civiles que está ahí, nosotros como pueblo, no tenemos ninguna otra cosa, sino que el alcalde de Dajabón, los militares y el senador Sosa que está ahí, que es muy famoso para los haitianos, pero condición para empezamos un encuentro. Nosotros como de la sociedad civil es pedir excusa, porque tú como autoridad, señor, nosotros pensamos eso no es justo de tratar un pueblo hermano en esa forma. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, eso todo el mundo lo tiene, déjame ver si lo tengo. Claro, Tú dices, es un pueblo desorganizado. Se está haciendo chantaje. República Dominicana como pueblo soberano, él tiene derecho de repatriar, pero nosotros es la forma que nosotros que no queremos, porque somos humanos. Está inhumana la forma que ustedes se están deshumanizando. Utilizan la fuerza como un chantaje. Chantaje, no señor. En esa condición nosotros no vamos a... Bueno. Muy bien, gracias. Un aplauso, gracias. Problema que se provocó, tenemos uno de la juventud más famoso que quería resolver el problema, que se cayó en ese momento, que nosotros tomamos un minuto a su nombre. Maquil Noel. Ahora estamos dispuestos para empezar la encuentro, pero condición que nosotros exigimos para nosotros como naciones, el síndico de Dajabón como hermano pueblo, para pedir una excusa delante de la Cámara,
Porque si él decía que nosotros no somos pueblo, no somos naciones, no somos nada, somos muertos de hambre. Y nosotros, ningún momento nos va a faltar respeto a un civil dominicano porque somos humanos, somos gente como ellos. Y además, las autoridades dominicanas nunca no pueden decir que autoridad haitiana falta respeto a ellos. En ese sentido, señor el síndico, al nombre del pueblo haitiano, para empezar en este encuentro, nosotros queremos que tú pedir excusa pública, por favor. Cuando ustedes dicen que yo tengo que pedir excusa, yo no veo por qué tengo que pedir excusa. En ningún momento nosotros le hemos faltado el respeto al pueblo haitiano. Yo quisiera que ustedes enseñen el video donde yo lo envié a ustedes. Cuando ustedes dicen que yo he dicho que los haitianos son muertos de hambre, ¿dónde el alcalde dijo esa palabra? Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Que no vamos a permitir chantaje de los haitianos. Eso lo dijimos, con el tema migratorio, porque es una política de nuestro gobierno, es una política de nuestro gobierno y no podemos ligar el comercio con el tema migratorio. República Dominicana es un país soberano, es un país libre y tiene derecho a recibir a quien ellos entiendan, siempre y cuando se les guarde respeto. Nosotros no tenemos que pedir disculpas porque no le hemos faltado el respeto a Haití. A las autoridades militares civiles que está ahí, nosotros como pueblo, no tenemos ninguna otra cosa, sino que el alcalde de Dajabón, los militares y el senador Sosa que está ahí, que es muy famoso para los haitianos, pero condición para empezamos un encuentro. Nosotros como de la sociedad civil es pedir excusa porque tú como autoridad, señor, nosotros pensamos eso no es justo de tratar un pueblo hermano en esa forma. ¿Cómo fue? Bueno, eso todo el mundo lo tiene, déjame ver si lo tengo. Es un pueblo desorganizado. Está haciendo chantaje. República Dominicana como pueblo soberano, él tiene derecho de repatriar, pero nosotros es la forma que nosotros que no queremos, porque somos humanos. Está inhumana la forma que ustedes se están deshumanizando. Utilizan la fuerza como un chantaje. Chantaje, no señor. En esa condición nosotros no vamos a... Bueno. Muy bien, gracias. Un aplauso, gracias. Haïtien dans ce domaine a commencé très fier avec l'initiative que tu prends pour te fermer les frontières. Et qui te dit nous avons pas paquet bagaille dominicain te commencé gâter jusqu'à ce que leur vienne en Haïti en bagaille depuis bagaille là pas vendre yo pas tout navel non yo jeter ça veut dire nous doit supposé garder depuis là vendre ta comprendre yo pas manger yo même et puis ça vient passer frontière a commencé faire un jour 2 jours 3 jours par contre il te fait 5 jours mais au moins il te fait ça nous te commencé fier mais qui te dit nous c'est tellement sans honte nèg yo passe par en bas yo bay nèg yo un petit cob pas même yo tout un petit groupe moun yo bay un petit cob en bas nèg yo aller en plein midi yo crasé barrière mais na on rail gen qui vient avec marteau avec gros roche pour gens y a crasé barrière pour ouvrir barrière et comme si yo fin font bagay yo craché sur ça yo fait yo retiré te gon Dominicain qui te dit ça on peut grand gounou nous pas fermer barrière pour un peu de temps nèg yo font janvier ou bay nèg a raison à ça dire yo crasé puis m'ka comprendre vrai Haïti pas bon qui grand goût pour tout le monde qui va dire oui c'est de ce domaine nous vivre là acheter c'est l'autre bagay mais qui me dit nous nèg qui en dans parlement même yo pas production nationale yo gen oublié si n'a production c'est de bagay dollar américain qui valer goud nous en l'autre bord là goud nous pas prendre valeur pour ça nèg yo pas réouvert asko on comprend non c'est bon compagnie qu'on a payé nous vendre vrai sucre nous bon canne sucre que nous gen sucre n'a voyer vendre asko fermer pas nèg yo pour ça nèg yo pas investi dans marécage côté n'a produit du riz vous comprenez ça me pour nous au moins nous bagay nous fait si monsieur Clasio était font musique côté dit comme ça que conscience qu'a fait définir priorité et gon parti dans musique là vraiment pile parce que normalement nous même n'attend des musiques nous des musiques pour mélodie pour vibe moi même m'entend des musiques yo m'entend pour comprendre lyrique monsieur comprend dit comme ça que chinois voient vendre qui dans tout pays mais ça petit bois manger ça veut dire chinois pas manger qui non mais chinois voient qui vendre dans tout pays donc ça veut dire nèg a coré production nationale
Gose yon nèg k'ap marché monter dans parlement là. M'pa pour qui son sniper pas ka sauter le côté. Li sorti al sauter parlement. Ou comprendre li sauter par là l'autre boy et puis pour nèg yo mourir pour pays agent en chance. M'commence à comprendre Jovenel Gen a une vision pour pays parce que c'est ça qui fait nèg yo tuer. Yo pas aime Haïti. Ouais si nèg yo rive non pour yo tuer un monde k'ap font bagay pour Haïti c'est parce que ouais moun a une vision. M'commence pas dire Jovenel Gen vision non pas connait. Même senti par rapport avec ça nèg yo fait Jovenel là. Jovenel Gen a pas parler le pays. Ou ben nèg là qui te prend initiative bagay qui te chef comité nèg yo pas nèg la poison men.